En esta práctica vamos a trabajar con una variable unidimensional continua, concretamente con los ingresos mensuales de un determinado número de empresas en miles de euros. Tendríamos así en estas dos primeras columnas los datos de la variable ingresos, que estaría dada en intervalos. El primer intervalo iría de 0 a 5.000 euros, el siguiente de 5 a 10.000, así hasta 50 a 100.000 euros. Además, los intervalos tenemos que escribirlos de forma que cada valor figure en una celda. A continuación tendríamos el número de empresas de cada una de estas modalidades. Esta forma de construir la tabla para variables unidimensionales continuas sirve también para variables unidimensionales discretas que tengamos agrupadas en intervalos. Vamos a construir en primer lugar la tabla de distribución de frecuencias, para lo cual necesitamos saber el número total de empresas de nuestra muestra. Nos situamos al final de la columna C y utilizando el operador autosuma, haciendo clic en él y dándole a Enter tendríamos el total de nuestra muestra, que son 45 empresas. A continuación calcularemos el resto de frecuencias. Comenzaremos con la frecuencia relativa, F sub i, y a continuación las acumuladas, N sub i mayúscula, que sería la frecuencia absoluta acumulada, y a continuación F sub i mayúscula, que sería la frecuencia relativa acumulada. Para calcular el primer valor de la frecuencia relativa, nos situamos en donde queremos el resultado y aquí tendríamos que dividir el número de empresas del primer intervalo entre el total de empresas. Pondríamos, por tanto, igual y señalamos el 5 y lo dividimos entre el total de empresas, que son las 45. Como este número hay que dejarlo fijo, utilizaremos para ello la tecla F4. Dándole al Enter, tenemos el porcentaje de empresas de este primer intervalo. Copiando esta fórmula a lo largo de la columna, situándonos en la esquina inferior derecha con el cursor, pinchamos y arrastramos, obtendremos la frecuencia relativa para todos los intervalos de los que disponemos. A continuación, sabemos que la suma total de esta columna tiene que darnos siempre 1. Lo podemos comprobar con el operador autosuma, que debe darnos la unidad. En cuanto a la frecuencia absoluta acumulada, es la acumulación de esta columna de frecuencia absoluta, por tanto el primer valor será igual a este 5. A continuación, el segundo valor será las 5 empresas del primer intervalo más las 15 nuevas, por tanto pondremos igual a las 5 del primer intervalo más estas 15. Y esta última fórmula ya la podemos copiar a lo largo de la columna, de forma que al final tengamos el total de empresas de toda la muestra. De la misma forma procedemos para calcular la frecuencia relativa acumulada, pero en este caso con los datos de la columna D. El primer dato, por tanto, será igual a este 11% del primer intervalo. El siguiente dato será igual a el 11% del primer intervalo más el 33% del segundo. Copiando esta fórmula de la misma manera, con el cursor en la esquina inferior derecha y arrastrando, tendremos el total acumulado hasta tener el 100% de las empresas. Dado que estamos trabajando con una variable de tipo continuo y que no podemos trabajar con los datos en intervalos, necesitaremos buscar un valor que represente a cada uno de estos intervalos. Para esto calcularemos la marca de clase que denotamos por C sub i, que no es más que el punto intermedio de cada uno de estos intervalos. El primer valor, por tanto, será igual a la suma de sus extremos, dividido entre 2. Copiando esta fórmula a lo largo de toda la columna, tendremos el valor representativo para cada uno de estos intervalos. Aparte de esta marca de clase, también es de interés calcular la amplitud del intervalo que denotamos por A sub i. Esta se obtiene como la diferencia entre los extremos, por tanto el primer valor será igual al extremo superior, 5, menos el extremo inferior, 0. Para el primer caso tenemos una amplitud de 5.000, mientras que para el resto de intervalos, copiando y arrastrando, veremos la amplitud de cada uno de ellos y vemos que no se mantiene constante la amplitud de cada uno de estos intervalos. Por último, también nos interesará saber la densidad del intervalo, que se obtiene como F sub i entre A sub i, es decir, la frecuencia relativa entre la amplitud.
El primer valor, por tanto, será igual, señalamos dónde está la frecuencia relativa, ese 11%, dividido entre la amplitud de ese intervalo, que era 5. Esta misma fórmula la podemos copiar a lo largo de toda la columna y tendríamos la densidad de cada uno de estos intervalos.